La actividad que os proponemos desde Agencia Creativa se llama La Coctelera Mágica y está dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años, aunque puede ser muy divertido realizarla en familia. Incluso, si tenéis niños más pequeños, pueden participar ayudados de un adulto o de un hermano mayor. La llevamos a cabo en el Museo de la Universidad de Alicante con motivo de la exposición Muller Mulieris dentro del ciclo Diumenges al MUA del año 2018. Muller Mulieris es una convocatoria artística que tiene lugar en el MUA para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Su objetivo es abordar diversos conceptos en torno al género, haciendo del arte una valiosa herramienta de reflexión, a fin de contribuir, entre todas y entre todos, a construir una sociedad más respetuosa, justa e igualitaria. Con este ánimo, nos fuimos de visita a la exposición de la mano de Remedios Navarro, que nos explicó algunas de las obras seleccionadas. Entre ellas, nos parecieron especialmente inspiradoras el Bestiarium Femineum de Alicia, una artista que sueña con un futuro donde el género no condicione las relaciones humanas. Hay una frase de Alicia que nos gusta muchísimo a nosotras también. No es malo ser diferente. Nos encantaron sus personajes inspirados en la monstruosidad femenina de origen mitológico. La verdad es que estas monstruos no dan mucho miedo, ¿no? ¿Qué os parece la ballena Flor? ¿O la sirena Chester? ¡Qué graciosas! Nos detuvimos también en la obra Ellos de Rosa Neutro y Rosendo Cid, una serie de collages resultado de la combinación de imagen y texto que trata de los conflictos, las definiciones e indefiniciones del yo, y donde hay una mezcla de elementos para la construcción de identidades. Y esto mismo es lo que decidimos hacer con la Coctelera Mágica, pasarlo bien realizando personajes que vayan más allá de cualquier estereotipo, imaginando sus aventuras, escribiendo sus historias. ¿Preparados? Pues vamos allá. ¿Qué necesitaremos? Folios o cartulinas de tamaño A4, lápiz y goma, pinturas de colores, pegamento en barra, tijeras y pincha adhesiva o celo. Lo primero que haremos será dibujar cada uno un personaje. Si somos pocos, haremos varios dibujos cada uno. Yo, por ejemplo, como estoy sola, pues he hecho 3. Para crear a nuestro personaje podemos mirar imágenes por internet, fijarnos en algún cuento o libro, o simplemente dejar volar nuestra imaginación. Apunto, el personaje no tiene por qué ser una persona, puede ser lo que nosotros queramos. Mira, yo he hecho un pulpo, un astronauta y una turista con su helado y todo. ¡Ay, qué ganas de comerme uno al solecito! Bueno, después los recortaremos y los separaremos en 3 partes cada uno. Cabeza, cuerpo y piernas. Bueno, piernas o lo que tenga debajo. Ahora viene lo divertido. Metemos en 3 bolsas las diferentes partes, todas las cabezas en una, todos los cuerpos en otra, todas las piernas en otra. Las agitamos bien y cogemos al azar una parte de cada bolsa. Sin mirar, no vale hacer trampa. Y con lo que nos salga hacemos nuestro personaje. Lo pegamos en una cartulina o en un folio y le ponemos nombre, le inventamos una historia, hasta le podemos dibujar más cosas en el folio, un fondo, un adorno, otro amigo. El mío se llama Pulpistar, el pulpo astronauta. Le gusta ir de vacaciones a la playa y comer helado con sus amigos marinos. Mirad qué chulos los que hicieron los niños y niñas del taller. ¿Qué os parece? También podéis pegarlos a otro papel y unirlos a un palo de polo o a un palillo chino y hacer personajes para jugar e inventarles 1000 historias diferentes. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y que lo disfrutéis mucho. Nos vemos en el MUA.